a todos conectados, pero algunos que están sin micrófono, así que no sé si todos me escuchan o me ven. La clase esta, o sea, nosotros tenemos la materia de derecho societario, que fundamentalmente está regulada en la ley de sociedades, que a partir de 2015 ustedes vieron que, o deben saber que se modificó al unirse el Código Civil y Comercial, se unificó lo que era la ley de sociedades comerciales, ahora se llama ley general de sociedades directamente. ¿Por qué? Porque antes eran sociedades comerciales y civiles, y esa distinción quedó anacrónica, porque no servía ese sistema y quedó ley de sociedades generales. Ley general de sociedades, perdón, que la van a buscar en Infolec, ley 19.550. Si ustedes no me entienden o no me escuchan, me preguntan, por favor. ¿Bien? Hola. Sí, se entiende. Está bien, profe. Primero les voy a comentar cómo es el tema de la materia. La materia es, bueno, las clases semanales que tenemos, como hoy. Lo que yo les quería preguntar a ustedes es si hay posibilidad de hacer presencial el examen de la clase esta. O algunos tienen inconveniente de ir a la facultad. No, yo no tengo inconvenientes. Bueno, yo por ahí si todos me escucharon este tema y me contestan por un mensaje, no sé cómo pueden contestarme, si no quieren hablar, me dicen y vemos la cantidad de gente que hay. Y yo porque prefiero el contacto físico en la facultad, o sea, vista a vista con la gente y no así por Zoom. Me parece medio frío este tema y no me divierte mucho y no estoy acostumbrado. Es mejor presencial, profe. Yo creo que sí. El año pasado, la presencial, siempre que hubo presencial fue mejor resultado. Ustedes tienen posibilidad de preguntarnos directamente. Nos vemos las caras y vamos para adelante. Entonces, yo en Junín me parece que no voy a poder porque Junín es otra forma de... Son estudiantes que pertenecen a una región, o sea, de Lincoln, de 25 de Mayo, de Los Toldos. Y muchos van a decir que no tienen posibilidad de viajar, que si yo, ustedes por ahí de Roja, de Colón, no sé si vienen acá o de alguna zona cerca de algún pueblo o ciudad cerca de Pergamino. Pero bueno, si todos están de acuerdo en hacer presencial, pues yo no sé, si yo hago presencial, tengo que también hacer virtual al mismo tiempo, ¿eso saben ustedes? Pues yo no lo averiguo eso. ¿Alguien sabe? Hola, profe. Sí, ¿qué tal? Hay materias que depende del salón que le dan, hacen mitad y mitad de grupo y el otro grupo tiene que hacer virtual esa semana, que no le toca, depende del Ah, salón que le asignen. es como una burbuja, sería. Claro, sí, no sé, Sí, depende cuántos son y el salón que asigne a uno. entonces Pero lo que nos tenemos... dijeron era que se transmitía virtual la clase que vos estás dando presencial. ¿Y quién la transmite? No, Yo la verdad no tengo mismo idea. me tengo que poner en filmador y en locutor también, no sé cómo puedo hacer. Claro, sí, creo que habían dicho que ponían una compu o hay un aula que tiene así. Ah, sí, que tienen posibilidades de... Bueno, yo le voy a averiguar eso por las dudas. Después ustedes, si me pueden mandar... Nosotros vamos a manejar por la plataforma ED. Vieron que está en el Guaraní, no sé, en la parte de Innova. Que yo veo los escritos que están. Y ahí tienen cargado algo ya. No sé si podrían entrar ustedes a la clase al curso de Derecho Societario 2021. ¿Puede ser que entraron? ¿Lo vieron? Sí, sí. Sí, sí. Cargamos el programa. Y lo importante es que la consulta la hacemos desde cualquier duda que tengan, te la preguntan por este espacio de plataforma ED. Lo que sí yo le ponemos una clase los viernes de 19 a 20, que sería solamente para preguntas y dudas que ustedes tengan de la semana, porque yo lo que quisiera que ustedes, lo que vemos hoy, lo vean, lo lean de nuevo y vean si no entendieron algo, si les falta algo que no profundizaron, lo vemos de nuevo el viernes. Si no, bueno, el viernes la usamos para eso. Porque esta materia, les aclaro, como esta materia es más que nada teórica, porque práctico no tiene muchas cosas, solamente algunas cuestiones contables que hay profesores, yo soy abogado, no soy contador. Y tengo experiencia porque soy juez, fui juez mucho tiempo y juez de cámara ahora, entonces conozco la función de los contadores en la justicia, y en el tema de sociedades, pero no sé, la parte contable, hay profesores que van a dar
lo que es libros contables, libros societarios, lo que tiene que tener tipo de sociedades que después van a dar estos profesores. Y bueno, la materia van a ser dos parciales con recuperatorio y un totalizador al final de la cursada, que eso, bueno, al totalizador solo pueden acceder al que aprobó uno de los 4 parciales, o sea, un parcial recuperatorio o el segundo parcial recuperatorio, ¿se entiende? Sí, O sea, si yo no aprobé ningún parcial ni recuperatorio, no voy al totalizador. El totalizador se pregunta en general la parte que no aprobaron y para que estén habilitados para rendir el final. Es mucho más liviano que el final, porque el final, bueno, se pregunta sobre la materia y sobre. Nosotros tenemos posibilidad de que cada uno elija un tema para que tenga confianza y después preguntamos 2 o 3 cosas y si, bueno, andan bien, ya está. La materia no es difícil, yo les digo que todos tengan la ley 19.550 que está en el Infolec, no sé si la tienen todos, incluso ahí la bajan directamente por internet, ponen ley de sociedades y fíjense que la ley de sociedades tiene que decir la Ley General de Sociedades, que es la 19.550 con el texto a partir de la reforma de 2015. ¿Está claro? sí. No sé, respecto de la cursada, ¿tienen algún tipo de preguntas más? ¿Alguna inquietud? Salvo el tema presencial y este tema de lo que hablamos, de si se puede hacer presencial y virtual, no sé, eso vamos a ver. Obviamente, el examen, si es virtual, no vamos a poder hacer mucho preguntas, sino van a ser tipo un multiple choice o un examen que sea autocorregible, alguna cosa más fácil para corregir, porque no podemos tomarlo presencial y que escriban ustedes en una hoja, o oralmente no se puede, porque no da el tiempo. Ustedes son 54 alumnos, creo. No sé si todos cursan o no, pero bueno, algunos no van a cursar, otros sí, pero el parcial tiene que estar todos. Yo no le exijo ahora en este tema de virtualidad la presencialidad, porque no tiene mucho sentido, salvo cuando van a la facultad les conozco la cara y veo quiénes están y quiénes no van, y quiénes tienen más interés en la materia y que se preocupan un poco más. Pero en principio sería ese el sistema. Con respecto a esto, ¿tiene alguna pregunta? No. No, profe. Bueno, nosotros cuando arrancamos con el tema de sociedades, hacemos la historia de lo que fue el 2015 con la reforma grande que hubo de la ley de sociedades. O sea que, ¿cuál fue la reforma? Que la ley de sociedades anteriormente era ley de sociedades comerciales, se llamaba. ¿Por qué? Porque las sociedades comerciales eran las que tenían un tipo societario específico que la ley establece en la sección segunda de la ley, que son los tipos societarios que están establecidos en la legislación. Y estaban, por otro lado, las sociedades civiles, que no eran las comerciales. Como esto ya, el tema de comerciantes se pasó a la empresa, porque ahora vemos que todas las actividades son prácticamente como una empresa, que es una unidad económica organizada para realizar actividades comerciales, industriales, mercantiles o intercambio de bienes y servicios. Por eso la ley de sociedades, en el artículo 1 vamos a ver qué dice, si lo tienen ahí ustedes lo van a leer, dice, habrá sociedad si una o más personas de forma organizada, conforme a los tipos previstos de esta ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes y servicios, participando en los beneficios y portando las pérdidas. ¿Qué quiere decir esto? Que ya la reunión de personas que no tengan la finalidad esta de aportar dinero o bienes para la producción o intercambio de bienes y servicios, ya no son sociedades, sino que van a estar dentro de la ley del contrato del Código Civil y Comercial, que son los contratos asociativos, o sea, que no tienen la finalidad empresarial, ¿me entienden? O sea, nosotros cuando vemos que la actividad de la ley de sociedades nos establece que los que reúnen aporte para aplicarlo a la producción o intercambio de bienes y servicios, solamente vemos el concepto empresa y empresario, no comercio y comerciante como era la ley anterior. ¿Está claro esto? Sí. Yo después, si a ustedes les parece, tengo un PowerPoint que le puedo subir para que ustedes tengan todo esto
resumido en alguna cuestión para que lo vayan leyendo si quieren. Porque por ahí no sé si toman apunte o graban, no sé cómo hacen ustedes para las clases que estamos dando. Sí, tomamos apuntes. ¿Cómo? Apuntes. ¿A tomar apuntes? Bueno. Sí. O sea, si nosotros queremos, o sea, la sociedad es cuando una o más personas tienen la finalidad de reunirse mediante un contrato para aportar bienes destinados a la actividad empresarial. O sea, la actividad empresarial está resumida, esta frase de la ley de sociedades que dice para la producción o intercambio de bienes y servicios. Si nosotros hacemos un contrato, por ejemplo, el día de mañana, ustedes se reciben de contador o administrador de empresa, no sé, y comparten con un amigo o un colega un edificio o un alquiler de una oficina, pagan el internet a medias, pagan la secretaria, pagan el teléfono, pero la actividad que realiza cada uno no la comparten, sino que lo hacen cada uno individualmente, no hay una sociedad de las sociedades de estas que estamos reguladas nosotros, sino que será un contrato asociativo de otro tipo que la característica que tienen es que no son personas jurídicas, no son sujetos de derecho. Quiere decir que si yo me reúno con un colega para compartir clientes, o sea, brindar servicios, cuando la ley dice intercambiar bienes o servicios, acá estamos prestando servicios a terceros, en forma conjunta, pero no lo hacemos, ahí sí lo hacemos como sociedad, y si lo hacemos para compartir gastos no sería sociedad. ¿Se entiende? Un ejemplo muy básico sería de lo que es la diferencia entre uno y otro. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí, profe. Otro aspecto también que la ley de sociedades marca ahora es... Profe, sí, perdón un segundo. Respecto del Power, sí. por ahí se puede compartir pantalla también, o incluso así ¿Cómo vamos viendo hago? la ley. Ahí abajo a la izquierda lo tengo yo en la compu, si es que está Lo en que la pasa, compu, ¿sabes qué problema tengo como yo? una pantallita. Sí, pasa, tengo un problema yo. La computadora acá de la oficina, la corte no me permite usar el SheetMe. Ah, Pero voy a ver cómo puedo incorporar. Porque a mí me sería interesante pasar el pago mientras estoy charlando, si ustedes lo van viendo. claro. Pero no sé cómo lo puedo pasar porque estoy en el iPad ahora. No tengo la computadora, la tengo al lado, por eso estoy mirando para un lado para el otro, porque no tengo. Teniendo, ¿Y cómo si puedo no me, hacer? si no me equivoco, en opciones figura como comenzar a compartir pantalla. ¿En qué opciones? Hay tres puntitos que es como un menú. Sí. Ahí debería Una figurar opción, comenzar a compartir. compartir pantalla. No, acá dice compartir un video de YouTube, dice. Ah, no. No, lo que yo tendría que hacer a lo mejor pasar por mail, pero ya no sé si estoy a tiempo de hacerlo, para pasar por mail. Y Ahora, también. ¿y O cómo? por ahí, si no, Esa cosa me piden ustedes porque, por ejemplo, el PowerPoint, por ejemplo, lo tengo acá. No sé si ustedes ¿se ve? No sé si ven ahí. sí, si no, profe, lo que vamos a hacer, si quiere, yo por ahí puedo probar compartirlo yo. O Te lo decir, paso, bueno, que te lo paso, uno de nosotros comparte y usted habla, digamos. te lo paso por mail. Claro. Claro. Sí, ahí te escribo, sí. Te paso el PowerPoint por mail entonces a vos. Bueno, sí, sí. Decime tu mail, escribímelo a ver qué. Ahí le escribo por la plataforma. O si no, decime, profe, tu mail y te escribo por mail común. Así no. Mi mail te lo escribo acá, a ver si. Bien. Acá hay un cosito acá que dice. Eh, Parame que yo soy muy básico en esto, no estoy muy rápido. Ya la próxima, les prometo que se los voy a compartir antes. Yahoo. Ahí está, ¿se ve? A ver. Sí. Sí, sí, se ve. rodegle@yahoo.com.ar. Ahí te lo paso, si me das el. Ahí yo te estoy enviando un mail. Es Rodeglia.
No, Rodegle, perdón. Gle, ¿Cómo puse yo? perfecto. @Yahoo. Rodegle, está bien, está bien. Como Roberto de Gleuer, resumido. Mi nombre es Roberto de Gleuer. Rodegle. La U no va. @yahoo.com.ar. Perfecto. O si no, pasaba el mío, el tuyo, yo te lo mando directamente. Ah, bueno, sí, es axelchale@hotmail. Pero ahí te escribí Ah, por si, para que quede. ¿me llegó? Ah, Agustín Chale, sí. Sí. Ahí te pongo te tengo que poner como archivo adjunto, ¿no? Ujú. Dame tiempo porque yo soy medio burro para esto. Pará. Adjunto archivo de computadora sería. Creo que este, a ver, ese los paso. Ahí te lo pasé. Ahí yo. Ahora. Ahí llegó, profe. Ahí lo comparto. ¿Y ahora? Más bien. ¿Vos Presentación. se lo pasás a los chicos? Lo ven ellos ahí? Ahí, si ven mi pantalla, o sea, si el Meet. Sí, ahí está Chale. Claro, sí. Vos la vas pasando entonces cualquier cosa. Profe, después lo puedes subir a la plataforma de Sí, todos modos. sí, después se lo subo. La próxima Sí, trataré de hacerlo gracias. antes. Bueno, ahí el concepto de sociedad, lo que vimos hoy, que le dije yo, que es lo que dice la ley. Si una más personas de forma organizada, conforme a los tiempos. Lo importante entonces acá, ¿cuál es? Que los aportes lo hagan para qué? Para la actividad empresarial, que significa estar resumida en esta actividad de que es producción o intercambio de bienes y servicios, participando, bueno, eso es parte de las pérdidas, obviamente, es lo lógico. Lo importante es que los que no son sociedades, si nosotros vamos al artículo 2 de la ley de sociedades, va a decir que la ley dice que, artículo 2, escúchenme, dice, la sociedad así constituida es un sujeto de derecho. ¿Se acuerdan ustedes en derecho privado qué es sujeto de derecho? ¿Qué implica ser sujeto de derecho? A grandes rasgos, ¿qué implica? Susceptible de adquirir derecho y contraer obligaciones. Ok, entonces, ¿cuántos sujetos de derecho teníamos en el derecho nosotros? En el derecho civil. Tenemos Persona derecho física y y jurídica. persona jurídica. Esto es una persona jurídica. ¿Qué me permite a mí la sociedad ser sujeto de derecho? Que yo, socio, persona individual, o incluso puedo haber sociedades conformadas por sociedades, ¿me explico? No tiene que Sí, ser, profe. Sí. no tiene que ser persona física. Puede haber dos sociedades que conforman una sociedad, una sociedad X que se dedica para una actividad específica. Entonces, esa sociedad me permite a mí que los integrantes de la sociedad no tengamos que ir
a sacar un crédito al banco y los 4 socios a sacar un crédito, sino que va a ir el representante de la sociedad. La sociedad va a tener un representante que va a obligar a la sociedad ante los terceros. Por eso, la calidad de adquirir derecho y controlar obligaciones significa que, contrato empleado, sí, el empleado no es mío, es de la sociedad. Si compro un camión, el camión no es mío, socio, sino de la sociedad, ¿se entiende? Me permite a mí aportar un aporte en dinero o en bienes que no sea dinero, puede ser bienes en especie, por ejemplo, puede adquirir, aportar inmuebles, autos, un cuadro, reloj, lo que sea, que tenga valor, lo aporte y lo dejo determinado en el contrato societario. Ya cuando mi obligación es aportar, cuando aporté, ya después lo que hago es querer. Lo lógico que va a ser, ¿para qué yo aporté? ¿Para qué quiero aportar? ¿Qué dice al final? Beneficio. Claro. Lo que voy a querer es tener beneficios. Si hay pérdidas, también las tenés que compartir, ¿me explico? Porque la actividad económica no siempre es exitosa. A veces puede andar bien o puede andar mal. Pero lo que me importa a mí es que yo, como socio, sea una persona jurídica o una persona física, me desentiendo cuando hago el aporte. Después del aporte, la sociedad es un tercero, un ente jurídico, un sujeto de derecho que tiene sus derechos y obligaciones. O sea que, si hay que contratar a un empleado, a mí no es que contratar a un empleado, yo lo contrato a la sociedad. Por eso la sociedad es la deudora. Cuando yo le pregunto al alumno en los exámenes, ¿quién es el deudor en la relación esta? Es la sociedad, nunca el socio. El socio es subsidiariamente, va a ser responsable porque cuando la sociedad no tenga bienes para aportar, para cumplir con las obligaciones. ¿Me explico? Sí. Entonces, si nosotros decimos que la sociedad está compuesta así y así de sujeto de derecho, yo obligaciones tengo obviamente después, pero la principal obligación de socio es hacer aportes. Yo al ser un aporte de la sociedad me da el carácter de socio, la calidad de socio. Esa calidad de socio me va a permitir no solo participar de beneficios, sino también participar de la vida societaria, y bueno, elegir las autoridades, cómo se realizan las asambleas o reuniones de socios anualmente o cada tanto para ver cómo se maneja la empresa, qué vamos a realizar, qué compramos, qué vendemos, qué actividad encaramos nuevamente, qué actividad del objeto social que tiene la sociedad hacemos. Todo eso lo hago, pero mi aporte principal es el aporte económico. Yo una vez que hago el aporte económico, me olvido de toda otra actividad que tenga que hacer. Yo me quedo en mi casa, incluso puedo tener mi profesión, puedo tener mi actividad económica distinta, pero tengo esa actividad que la tengo registrada con una parte de mi patrimonio para funcionar y que me sirva de ganar dinero, o si tengo que perder, bueno, perderemos, no siempre. Y la diferencia entonces con los contratos asociativos, que vamos a ver después más adelante, porque es otra bolilla, los contratos asociativos no son sujetos de derecho. ¿Qué significa? Que no tienen capacidad de adquirir derechos contra obligaciones como personas. Son contratos. Como por ejemplo, el más conocido es, por ejemplo, ustedes han visto la autopista nueva que se está realizando acá en Pergamino, de Pergamino a Pilar. Sí. Bueno, van a ver que dice, los camiones, las camionetas, dice fulano, Robela Carranza. ¿Qué son? Son uniones transitorias de empresas que se realizan solamente para esa actividad. Realizar, construir un puente, hacer una ruta o colaboraciones, otras actividades como son estos supermercados chinos, que los supermercados chinos tienen una entidad que reúne para que ellos beneficie en la compra, en los precios, etc. Entonces, destina solamente, no es un sujeto de derecho, sino que lo que hace es facilitar que los integrantes de ese contrato vean mejor su actividad. Y se termina la obra, se termina el contrato. Acá en la sociedad no se termina con una actividad sola. Por ejemplo, sociales, por ejemplo, compra, venta de mercadería o compra-venta de animales, o importación-exportación. No se quedaba con la primera actividad que hacemos, sino que esa actividad es permanente durante el año que funciona la sociedad. Salvo cuando el socio se quiera retirar porque está en desacuerdo con la decisión de la sociedad. Si querés pasar la otra. No estoy viéndote ahora. ¿Cómo es, Axel? Decime porque se me fue el PowerPoint. ¿Lo tenés ahí? Ahí pasó a la próxima. No sé qué toqué y se me fue de la pantalla. ¿Era Agustín Chale? ¿AC? Ahí creo que estamos en la segunda.
Creo que es AA, porque AC soy yo. Ah, ¿cómo me cuesta todo esto? No te va a aparecer la inicial, te tiene que aparecer la pantalla, el PowerPoint tenés que ver. No lo tengo acá, por eso, no sé. Bueno, compartímelo de nuevo, por favor, Agustín. O Axel, no sé cómo Lo que era. está compartiendo dice, es así que el concepto de sociedad se observa la idea. Ah, bueno, esto es lo que dije, que es una empresa. ¿Por qué? Es lo mismo que le dije hoy, ¿no? Esta actividad societaria, o sea, la reunión de los socios, lo hacemos para la actividad, en una actividad empresarial. Comunica acá, dice, los aportes deben cumplirse para la aplicación del mismo a la producción, intercambio de bienes y servicios, es decir, para que haya empresa. Y si vemos a la tercera, antes, el código, ahí lo veo, bueno, a la tercera, esto es lo que dije hoy, o sea, si la actividad es empresarial, la sociedad lo que hace es darle un marco jurídico a la actividad empresarial. Porque yo, como lo dije, la actividad económica actual, el comerciante, el comercio ya prácticamente no está legislado o regulado por sociedades, sino que son verdaderas empresas la actividad, por más que sean una pequeña o mediana empresa o la mínima empresa que pueda haber. Antes, el Código de Comercio hablaba de comerciante y comercio, en la tercera filmina que yo le estaba, a ver si la pasás. Estamos en la tercera. No, estamos en la segunda ahí. Que estamos La viendo, cuarta. Ah, ahí la tercera es el comercial. Es una pavada. Lo que era que antes el Código de Comercio anterior hablaba de comercio y comerciante, ahora ya no es, no se habla más de comercio, sino que empresa y empresario. O sea, la actividad económica es de la empresa y el sujeto es el empresario. O sea, que el empresario es el sujeto que constituye la sociedad. Puede ser unipersonal o pluripersonal, o sea, de una o más personas. Es otra reforma que hubo en la ley, porque antes no se permitía la sociedad unipersonal. No sé si alguien leyó algo de este tema. ¿Han escuchado algo de este tema? No. Hasta el 2015 no se podían constituir sociedades de una persona solamente, porque la sociedad eminentemente era cuando, si hablamos de sociedades, porque hay socios, no decimos sociedad de uno. Pero hay muchas actividades que lo que hacían eran las sociedades de comodo, llamaban. ¿Por qué? Que muchas veces la jurisprudencia argentina y nuestra doctrina hablaba de que esas sociedades eran, por ejemplo, yo tengo una actividad económica que me está yendo mejor, arranco como una actividad no empresarial, sino como un pequeño comercio. Pónganle, arranco con una venta de helados. Pero ¿qué llega? Llega el verano y el helado tiene más venta y yo me quiero ir de vacaciones. Somos mi hermano y yo, pónganle. Y si vamos a vacaciones, ¿que tenemos que cerrar el comercio? No, queremos repartir helados en la región. O sea, en Pergamino, Rojas, Colón, qué sé yo, tengo que comprar un camioncito. Tengo que poner empleados. Entonces yo lo que mejor que puedo hacer es decir, bueno, mira, la actividad económica que hacemos individual nosotros, como hermanos, nos ponemos como sociedad y adecuamos una de las sociedades que están en el régimen de sociedades. ¿Y qué nos permite esto? De que ese empleado sea empleado de la empresa y no de cada uno de los socios, que el camioncito que reparte también sea de la sociedad y no de los socios. Entonces, esa actividad comienza a ser una actividad más empresarial y me da la necesidad de constituir una sociedad de las que establece la ley de sociedades. Entonces, esta actividad la realizo bajo la forma societaria, que es lo que el derecho nos da para actuar más cómodamente y no tener que ser individualmente los que nosotros respondemos ante los terceros, sino que responde la sociedad con el capital que nosotros estamos aportando. ¿Se entiende? Ya no está más el comercio y comerciante, sino que empresa y empresario. Lo que iba a esto, porque por ahí me voy, era por el tema de la sociedad unipersonal. Esta persona que arranca con un pequeño comercio y quiere volver a acceder a una actividad, y era él solo, no tenía hermano, sino que la empresa fue construyendo, fue mejorando y fue ampliándose su economía. Y llega un momento que quiere constituir una sociedad. ¿Y qué pasa? ¿Qué impedimento tenía antes?
que la ley no permitía la sociedad unipersonal. Entonces, ¿qué hacía esta persona? Agarraba a un empleado y le decía, mira, te doy el 1%, el 2% del capital accionario y vos hacemos la sociedad. Vos te quedás con el 2% y yo con el 98%. Los organismos que regulan las sociedades han prohibido este tipo de sociedades porque la sociedad principalmente tiene el equilibrio entre los beneficios y las pérdidas. No puede haber alguien que tenga mayor beneficio y menos pérdida y otro que tenga menos beneficios ni derechos establecidos. Entonces, este tipo de sociedades estaban prohibidas y la ley ahora con la reforma que establece que una sola persona puede ser integrante de una sociedad es bienvenida, aunque si ustedes ven el artículo 1, las sociedades unipersonales solo podían establecerse como una sociedad anónima, no tiene otro tipo de posibilidades. Y eso es, vamos a ver, cuando veamos sociedad anónima, vamos a ver que es el tipo societario que más complejidad tiene porque tiene muchos requisitos que esta persona individual no va a poder tener esa posibilidad de actuar la sociedad unipersonal. Pero no eso lo vamos a ver más adelante. Pasamos a, bueno, la Filmina 5 ya la vimos. La pasada a la 6. Axel o Agustín, no sé quién era que lo tenía. Sí, perdón, profe, había perdido el micrófono. Ahí lo que hice fue mostrar, en lugar de PowerPoint en pantalla completa, estoy mostrando con la referencia de los números al costado, así podemos ir más parejo. No sé si se ve, se ve igual. Sí. Estamos en la quinta, ahí sería. En la sexta, esta de acá. Ahí lo que vemos, que entonces las sociedades ahora están para organizaciones empresarias. Como empresa tenemos una unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos. Eso sería lo que el marco jurídico que la sociedad le da a la empresa. Obviamente la sociedad arranca como un contrato, ¿no? Ese contrato puede ser unilateral, cuando es un solo socio, o plurilateral cuando son varios, son más de uno. ¿Recuerdan que el contrato era, cuando vieron una parte de ¿cómo era la materia? Tiene derecho privado, ¿no? Sí. ¿Qué era el contrato, principalmente? Un acuerdo entre las partes. Claro, un acuerdo de voluntades para una actividad y que ese contrato regla los derechos. Eso teníamos el contrato era para las partes como la ley misma, ¿se acuerdan? Lo que era la autonomía de la voluntad. O sea, la autonomía de la voluntad significa que yo puedo contratar, primero tengo derecho a contratar o no contratar, ¿no es cierto? Nadie me puede obligar a contratar si no quiero. Después, si quiero contratar, ¿con quién contrato? Tercero, ¿qué contrato? ¿Qué pongo en el contrato? Pero si yo hago esas tres actividades, el contrato me liga como la ley misma. Ya no puedo desconocer lo que firma ese acuerdo, ¿se entiende? O sea, el contrato es un acuerdo de voluntades, que en este caso va a ser un acuerdo de voluntades destinados a regular la actividad empresarial. De la actividad empresarial que regula la sociedad. ¿Se entiende? No sé si se entiende lo que es. A ver en la Filmina. Bueno. Pasemos esto porque. Estábamos en la 6, ahora estamos en la 7. Hasta la 11 es casi lo mismo. Fíjense que es lo que vimos hablando nosotros. La 7, bueno, la 7 está en blanco, no sé por qué me quedó. Después la 8 es lo que venimos diciendo, que no hay posibilidad de que la figura societaria se aplique a que no sea una empresa. Esto está encuadrado en los contratos asociativos que le dije recién. Lo vamos a ver más adelante igual. Ahí establece, la 9 establece lo que el Código Civil dice de la condición de los contratos asociativos.
Siempre recuerden ustedes, cuando se les pregunte qué diferencia entre contrato asociativo y sociedades, es que las sociedades, ¿qué? Es un sujeto de derecho. Los contratos asociativos no son sujetos de derecho, no son contratos, no están en la ley de sociedades y sí están en el Código Civil y Comercial. El artículo 1442 y siguientes. Pero no se preocupen, por eso lo vamos a ver más adelante. Después la 11 habla también de lo mismo. Y bueno, después vemos los elementos que tienen el contrato en la 11. Ahora la 12 creo que es. Elementos que tienen los contratos. Estamos en la 11. La 11. Ven que la capacidad, o sea, ¿qué se requiere para ser socio? Ser mayor de edad, el consentimiento, porque la declaración de voluntad común es lo que basa el contrato. Cuando hablamos de tipicidad, tipos legales son las formas que la ley de sociedades nos establece que podemos constituir sociedades en la Argentina. Las sociedades atípicas son las que no son reguladas por la ley de sociedades. ¿Se explica? Lo vamos a ver. ¿Qué sería una fundación esto? No. Por ejemplo, las sociedades, tenemos la sección primera, que el capítulo 1 habla de toda la parte general de sociedades, de los socios, etc. Sección 6. ¿Sí? Y cuando vamos al capítulo 2 de la ley de sociedades, van a hablar, a ver si llego al capítulo 2, si ustedes tienen la ley de sociedades ahí, capítulo 2, transformación, ejecución de sociedad. Bueno, me llevo. Capítulo 2. Ustedes si llegan al capítulo 2, ¿tienen la ley de sociedades ahí? El capítulo 1 habla de los socios, de los aportes, cómo se funcionan las sociedades, cómo se pueden reagrupar las sociedades, o sea, desde el inicio hasta el fin, que es la disolución y liquidación. Cuando hablamos del capítulo 2, dice de las sociedades en particular, y habla de tipos de sociedades que son la sociedad colectiva, la comandita simple, capital e industria, la SRL, que es la más conocida, la SA, que también es una de las más conocidas, y la sociedad de comandita por acciones. Esos son los tipos societarios, o sea, las formas societarias que la ley establece en el capítulo 2 de la ley. ¿Se entiende lo que es tipicidad? Sí, profe. El tipo societario es la forma societaria que adopta la sociedad. Solamente en la legislación argentina se pueden adoptar las sociedades que están en el capítulo 2. Si yo quiero adoptar una sociedad que no existe acá, existe en el extranjero, esa sociedad va a ser una sociedad atípica. Está regulada por la ley, pero de otra forma tiene otro tipo de responsabilidad, otro tipo de regulación. Otro elemento importante ahí vemos que el aporte, dijimos que es el requisito esencial y da carácter de socio. Obviamente que después vamos a ver, ahora vemos la parte general, después vemos aportes, qué son los aportes, cómo se regulan los aportes, etc. Y la finalidad es la obtención de beneficios mediante la producción de intercambio de bienes y servicios. Obviamente acá faltaría también la contracarga de los beneficios, que serán las pérdidas. Nosotros también, no solo vamos a regular los beneficios, también tenemos que hacernos cargo de las pérdidas. La 12 es lo que dijimos de que es sujeto de derecho. ¿Se acuerdan que el sujeto de derecho tiene los atributos de la persona cuáles eran? Fíjate la 13. ¿Qué significa centro diferenciado? Que la sociedad, una vez que está constituida, es un sujeto de derecho. Es diferente de las conductas de los socios. ¿Se acuerdan que los atributos de la persona cuáles eran? Nombre, domicilio, patrimonio, ¿qué más? Capacidad y estado. ¿Recuerdan? ¿El estado era qué? Soltero, casado, eso. Claro, La relación, perfecto. La forma que la persona se manifiesta en la sociedad. Obviamente que la sociedad no puede tener estado. El estado no va a tener. Tiene nombre, distinto a los socios, sí. Un domicilio tiene domicilio social. Y el patrimonio es formado por los aportes de los socios. Y las integraciones que después se hagan durante la vida societaria. Porque la sociedad puede perder capital y hay que reactivar el capital y bueno, los socios tendrán que poner dinero o no. Lo que no va a tener solamente es, obviamente, que Estado y capacidad. La capacidad va a ser
restringida porque vas a tener que ser a través de un representante. No puede actuar, la sociedad no actúa por sí. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan cuando las personas que no pueden actuar por sí actúan dentro de sus representantes? La sociedad no es un ente físico que puede ir al banco a sacar un crédito. Si yo voy al banco y digo, soy la sociedad tal, va a decir, pero usted está loco, ¿qué sociedad? La sociedad no la veo. ¿Qué voy a tener que llevar? El contrato constitutivo y la calidad de representante, ¿se entiende? ¿Cómo se obligan las sociedades? Las sociedades se obligan a traer sus representantes legalmente elegidos en el contrato constitutivo y en las sucesivas elecciones de autoridades que haya. ¿Está claro? Las sociedades son sujetos de derecho y si les preguntan a ustedes cómo actúan las sociedades en la sociedad, cómo actúan para qué derechos y qué obligaciones, a través de sus representantes. Nunca hagan a través de sus socios, porque los socios no son representantes. Los representantes a veces son terceros que no son integrantes de la sociedad, no son socios. Por ejemplo, la sociedad anónima, el representante de la sociedad anónima es el presidente del directorio. Y para ser director de la sociedad anónima no se requiere ser socio. Eso lo vamos a ver después más adelante, pero les aclaro ahora. O sea, entonces, quedamos. Sociedad está resumimos, para que tengamos en cuenta lo importante de lo que es lo que estamos hablando ahora. Las sociedades son el ropaje que le da el derecho a la empresa, para que actúe en la vida empresarial. ¿Es un sujeto de derecho? Sí, porque es una persona distinta a sus socios. El socio, la obligación principal del socio es hacer el aporte, y una vez que hace el aporte, tiene la calidad de socio. Pero él no lo desobliga, obviamente, la sociedad. La sociedad tiene un nombre, un patrimonio, un domicilio, y está en la vida, actúa, o sea, adquiere derecho contra obligaciones como a través de su representante. Nunca hay a través de sus socios, porque eso es... arrancamos de entrada que no conocen la materia. Así como ustedes le dicen a un incapaz, ¿quién lo obliga al incapaz? A un hijo menor de edad, ¿quién lo obliga? Los padres legales, que son los tutores, que son los representantes legales, ¿no es cierto? Eso es lo que vemos en derecho privado. O sea, acá vamos a aplicar muchas cosas de derecho privado, pero no sé si ustedes tienen, por lo que veo, sí, se han acordado, porque cuando les pregunté sujeto de derecho, enseguida me dijeron la capacidad de adquirir derecho contra obligaciones de una persona distinta acá a los socios. No sé por dónde íbamos, a ver. Estamos en la 13. Ahí La pasé a la 14. La 14 era la que le dije, el nombre diferenciado. Obviamente lo que van a tener los atributos que van a tener la sociedad, el estado civil, porque la sociedad no es casada, ni es hija, ni es esposo, nada. Entonces no tiene estado. Obviamente eso es lógico, ¿no? Cae de maduro. Bien. Después la 15. Bueno, esto es lo que dijimos, que es un sujeto de derecho que tiene distintos sus integrantes. Y acuérdense acá, si quieren agregarle al lado, se obligan a través de sus representantes legales, las sociedades. Esto es lo mismo, más de lo mismo, la 16. Fíjate la 16. Esta es la 17, positivo. La 16. No. Yo ahí estoy en la 17, profe. 16, estoy yo. Ah, entonces tengo un archivo distinto. Yo ahí estoy en la primera 17. 16 dice forma 4, forma artículo 4, forma escrita, instrumento. O yo tengo al revés, no sé, porque se cambió. La 15 dice, este artículo expresa la separación existente entre personas jurídicas. Claro, esto es lo que venimos diciendo hoy. Al ser sujeto de derecho, hay una separación. Persona jurídica, sociedad, por el artículo 2 de la ley de sociedades, y los órganos y socios, que es los que componen esa sociedad, pero no son los que dirigen la sociedad. La sociedad está integrada por representantes y órganos que la dirigen. El socio, como le dije, el socio por ahí aporta y se va a su casa, no se mete nunca más en la vida de la sociedad, sino que una vez al año, cuando hay ejercicio, el balance de ejercicio, a ver si ganó o no ganó, y cobrar los dividendos. Si no cobra dividendos, el tipo se va a su casa caliente porque no cobró nada. Pero se entiende. No ponemos un peso. Claro, no. Ojo, acá estamos hablando de las sociedades que vemos solo en la práctica. También están las sociedades que cotizan en bolsa, que son otra cosa, pues son socios. Claro, presentan balance cada 3 meses. Claro, y ellos, por ejemplo, hay gente que tiene como actividad ser broker de
de acciones. Entonces los tipos lo que hacen es comprar y vender sociedades que cotizan en bolsa. Pero nosotros estamos hablando de sociedades de lo que vemos nosotros en nuestra práctica común, cuando ejercemos la profesión o que tenemos nuestro ámbito de aplicación. Las sociedades son sociedades anónimas que cotizan en bolsa, son distintas a las que estamos estudiando nosotros. Después, la forma, el artículo 4 de la ley de sociedades, si vas a la 16, la forma. Obviamente, no podemos acá, cuando vimos las formas de los contratos, ¿cómo eran los contratos? ¿Podían ser verbales? Sí. El contrato de compraventa es verbal. Yo voy a comprar póngale, una coca al supermercado y es un contrato de compraventa. La persona me entrega la Coca-Cola, la gaseosa, yo le pago y estamos formalizando un contrato de compraventa. Ese es un contrato verbal o informal. En las sociedades no puede haber este tipo de contrato, tiene que ser siempre de forma escrita. Y algunos son instrumento público y algunos solamente por instrumento privado. ¿Recuerdan cuál era la diferencia entre instrumento público y privado? Que no interviene un agente público. Claro, pero es más importante que no. Primero que interviene agente público y que lo que el instrumento público declara, las partes no pueden desconocerlo, ni ante terceros. ¿Por qué? Porque ese instrumento público da fe de que ese acto se pasó ante presencia de un oficial público. Es decir, quiere decir que si yo en un instrumento público digo, le pago a Axel Chale, Alex. Sí, sí. Bueno, en el contrato figura que el escribano, el funcionario certificante, dice que Roberto W. le compró a Axel Chale un inmueble que fue en tanto lado y que en este acto le entregó la suma de 50.000 pesos. Y el acto financiado, $50.000, acto financiado a tanto. Ese acto que el escribano público dijo que entregó 50.000 pesos no puede ser desconocido por nadie después porque eso da fe para ellos y para los terceros. En cambio, el acto privado solamente da fe entre las partes. O sea, si yo con Axel hago un contrato privado que digo que entregué 50.000 pesos, entre él y yo no lo podemos conocer, pero otro tercero puede desconocerlo. Decir, bueno, probame cómo hiciste para pagarle, date un cheque, depositate en una cuenta corriente, en la caja de ahorro, hiciste una transferencia, etc. ¿Me explico cuál es la diferencia? Bien, sí, sí. Obviamente que en los contratos que tiene la sociedad que tiene más importancia, como son las sociedades anónimas, solamente se exige el instrumento público. Pero la mayoría son instrumentos privados. ¿Qué significa? Que nosotros nos reunimos, hacemos la sociedad, hacemos el contrato y no necesitamos hacer, escribirlo, solamente lo tenemos que escribir después en la dirección de personas jurídicas, pero no necesitamos que vaya un escribano o certificar firmas. Si vamos a la otra, estos son cosas sencillas que en el examen ni se les pregunta a veces, porque son cosas de trámite. Esto es importante de descripción porque ustedes cuando van a ver en la ley social, si la tengo acá, el artículo 5 y 7 que dice... Fíjense el artículo 5, habla de registro público. Les explico cómo es el sistema. El registro público de comercio es un organismo del Poder Judicial que regula solamente la actividad comercial, o sea, transferencia de fondos de comercio, si yo vendí un kiosco a otro, si hay que certificar una firma, etc. Pero el registro público de comercio no regula las sociedades. Eso está en una falla que no sé por qué la ley sigue hablando de registro público. Fíjense que en el artículo 5 dice... El acto constitutivo, su modificación al reglamento, si lo hubiese, se inscribirá en el registro público de domicilio social. Fíjense que lo que digo ahí. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, la inscripción de las sociedades del contrato constitutivo, sus modificaciones, como dice ahí, y el reglamento en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Vean lo que dice ahí, ¿ven? O sea, tachen cuando dice registro público, táchenlo porque no existe registro público, y no sé por qué la ley no lo cambió y dijo la dirección, el registro provincial correspondiente. Porque en la provincia de Buenos Aires, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, en la capital federal van a ver que es la IGJ, que es la Inspección General de Justicia, y en cada provincia tiene su regulación de las sociedades. O sea que nosotros cuando queremos escribir un contrato societario, ¿dónde vamos? En la provincia de Buenos Aires, a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, que en Pergamino lamentablemente no tenemos una repartición, sino que está en Junín. En Junín, como Junín y San Nicolás siempre fueron más importantes que Pergamino, nunca nos dieron la Dirección Personas Jurídicas, sino que está en Junín. Y en San Nicolás también.
Ahí lo que le dije, Ciudad Autónoma General, la Inspección de Justicia, que la IGJ es lo mismo que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, pero en el ámbito de la capital federal o Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como es ahora. Lo que es importante esto del 7, fíjense que la sociedad está regularmente constituida. ¿Qué significa que es regular? Que es su inscripción hace fe ante terceros. O sea, yo una vez que escribí la sociedad de la persona jurídica y cumplí todos los requisitos, la persona expresión de persona jurídica, la sociedad es regular. Antes estaba la sociedad irregular y la regular. La irregular es la que no está escrita. ¿Qué faltaba para regularizarla? Escribirla, una pavada. Pero por ahí los socios no la escribían nunca y quedaban como unas sociedades de las sociedades que ahora están en la sección cuarta, como vemos más adelante. O sea, que el acta regular me da la descripción del contrato constitutivo y el reglamento de ese contrato constitutivo en la dirección persona jurídica o en la IGJ si estamos haciendo un trabajo en el capital federal. El efecto declarativo, ¿qué quiere decir esto? ¿Alguien puede entender lo que es declarativo y no constitutivo? Ahí está, fíjense lo que dice abajo. Les explico esto. Esto es importante también que lo tengan en cuenta. El acto constitutivo en el cual nosotros hacemos el contrato constitutivo de la sociedad y que ponemos que formamos la sociedad tal, que va a ser el objeto, cómo se compone, el capital, etcétera, etcétera, eso, desde ese momento, los derechos y obligaciones de los socios se cuentan desde el momento del acto constitutivo, no de la inscripción. ¿Me explico cómo es la diferencia? Sí, O sea, nos juntamos 4 o 5 nosotros y nos ponemos en un galpón y decimos, vamos a hacer la sociedad tal. Bueno, ¿cómo se hace la sociedad? Este capital, vos pones tanto, yo pongo tanto, etcétera, etcétera. Se regula la sociedad. ¿Cómo vamos a dirigir la sociedad? ¿Quién va a representar la sociedad? ¿Qué patrimonio tiene? ¿Cómo vamos a distribuir las ganancias, las pérdidas? ¿Cómo vamos a hacer las reuniones de socios, etcétera? Eso se escribe en personas jurídicas. Pero para nosotros y para los terceros que hayan tenido acceso a ese contrato, las obligaciones de los socios están desde ese contrato. Por eso el contrato es constitutivo y la inscripción es declarativa. ¿Qué significa? Que declara ante terceros, como son los que no conocen el contrato, que la sociedad existe. ¿Me explico? Yo como voy a demostrar ante terceros que la sociedad está constituida dándole la inscripción de contrato en las personas jurídicas. ¿Me explica la diferencia? Perdón, entonces, ¿queda constituida desde el momento en que lo acordamos o del momento en que yo lo inscribo en la persona? No, o sea, por en el eso, momento que acordamos, la constituimos. Y ahí la inscripción es declarativa. Claro, a partir de la Constitución, los efectos es que los derechos y obligaciones de nosotros, los socios que firmamos, y ante terceros que hayan conocido ese contrato, ese contrato hace constituir los derechos y obligaciones de los socios ante los socios y ante terceros. O sea, si yo me comprometí entre los otros 5 socios que iba a aportar $10.000 y en ese contrato, en ese acto integré, porque la forma de aportar es integración y suscripción. La suscripción es cuando uno se compromete a decir, bueno, yo aporto tanto, aporte 10.000, pero cuando es en efectivo yo puedo integrar una parte al momento de constituir y otro a los 2 años. Eso lo vamos a ver más adelante en aportes. ¿Qué quiere decir? Que si yo en ese momento me comprometí a entregar $10.000 ante mi socio, ante los que estamos ahí, ese momento, no importa que yo lo escriba después para que sea constitutivo. Eso que yo firmé en ese momento, que iba a comprometer a entregar $10.000, para los socios y para los terceros que conocen ese contrato, esa obligación no la puedo desconocer, ¿me entienden? Por eso constituye fuente de obligaciones y derechos para los socios el contrato. Solamente en la inscripción, en la dirección de personas jurídicas, lo que nos hace hacer es que ese contrato sea ante terceros, declare que ese contrato está escrito. Y al estar escrito, terceros no pueden desconocer ya que el contrato está establecido. O sea, no pueden desconocerme que yo contratara con una sociedad. ¿Me explico? O sea, si yo en el examen les pregunto a ustedes, una pregunta es, la declaración, los derechos y obligaciones del socio, ¿de qué momento se constituyen? ¿Desde el momento del contrato? Es una pregunta que puede ser que es fácil que se haga. Las obligaciones y derechos de los socios comienzan desde el contrato, de la firma del contrato o de que se escribe en la dirección de personas jurídicas. Obviamente tengo que decir no. Firma de contrato. Desde el contrato. O puede ser falso o verdadero.
Los derechos de los socios se comienzan a partir de la inscripción de persona jurídica. No, falso. ¿Por qué? Porque el acto de firma de contrato es constitutivo de los derechos y obligaciones de los socios. Solamente con eso que me se acuerdan me basta, a mí no importa más. ¿Me explico? Bien, sí. Bueno, como todo acto que tiene que ser conocido por terceros, tiene que tener toda constitución o modificación de contrato lo tengo de publicidad. De publicidad donde se hace en el diario de publicaciones legales del lugar donde corresponde. Si es en la provincia de Buenos Aires, será en el boletín oficial de la provincia, si es en capital, será en el boletín oficial de capital. Y a veces se le exige también de que puede haber una publicación en un diario de tirada en el lugar donde se va a constituir la sociedad. ¿Esto para qué es? Para que la sociedad sea conocida, que ante terceros van a conocer la existencia de sociedad, y el contenido de la publicación está en el artículo 10 mismo de la ley, así que no es necesario que lo sepan, pero bueno, lo lógico que dice: nombre, edad, número de documento de identidad de los socios, fecha de instrumento de constitución, razón social, domicilio, etc. Eso obviamente es el contenido del contrato constitutivo, lo que hay que publicarlo. Esto es importante, el artículo 11 dice los elementos que son y no son tipificantes. ¿Qué quiere decir? Que no son importantes para el tipo societario que estamos estableciendo, sino que son para todo tipo de contrato constitutivo. Sino que cada tipo después va a tener un elemento distinto, pero el artículo 11 es para todo contrato societario. Por eso dice requisitos no tipificantes. Son comunes a todo contrato social o declaración de unidad de voluntad en caso que sea una sociedad unipersonal. La ausencia de este contrato constitutivo da que las sociedades van a caer en la sección cuarta, que vamos a ver después qué es sección cuarta, no es ahora. Las que son cuartas son las sociedades que antes eran de hecho, irregulares, etc. Volvemos a la anterior, la del 11. Volvete a la del 11, donde dice la 11. El artículo constitutivo dice: el contrato constitutivo tendrá. Fíjense que si leen los elementos que establece el contrato, es lógico. Dice primero nombre, estado civil, etcétera, todo la integridad de los socios. La denominación y el domicilio de sociedad, porque el domicilio tiene que ser importante que esté establecido para que los terceros sepan dónde dirigir los reclamos. El objeto tiene que ser preciso y determinado, o sea, la sociedad tiene por objeto la compra-venta de animales, de hacienda o ganadería, etcétera, lo que sea, es el objeto. El capital, que tiene que ser expresado en moneda argentina, también ese capital le da al tercero contratante con la sociedad, le va a dar qué importancia tiene esta sociedad para contratar o no, si tiene capital o no tiene capital importante. El plazo de duración, generalmente se pone a 99 años. La administración, fiscalización y cómo son las reuniones de socios. La administración, ¿por qué? Porque tenemos que saber quién va a representar a la sociedad, quién va a administrarla, cómo la va a administrar. Esto es importante, las reglas para distribuir las utilidades y soportar las pérdidas. En caso de silencio será en proporción de aporte, obviamente. Si uno aportó más, va a recibir más, si uno aportó menos, va a aportar menos. Eso depende de lo que diga el contrato. Y las cláusulas de cómo funciona y qué pasa cuando se disuelve y se liquida la sociedad. O sea, cuando se disuelve la sociedad por una cláusula de disolución, se liquida y el remanente va a decir, se redistribuye entre los socios o se va a distribuir a una entidad de beneficencia o a la enseñanza pública, etc. El contrato constitutivo, fíjense que lo importante que nos da también es el nombre, la edad. ¿Para qué nos pide la edad de los socios? Para ver si son qué. Si son capaces de... Mayores, claro, si son capaces. Si un menor de edad no puede ser capaz para constituir un contrato social. Antes, van a ver que... Esto es un comentario, pero antes cuando ustedes ven lo que es sociedad conyugal. Había sociedades que no permitían que los cónyuges tuvieran contratos de sociedades que no sean de cierto tipo. ¿Por qué? Porque ahora el régimen patrimonial del matrimonio cambió. Recuerdan que antes era sociedad conyugal y que todos los bienes eran gananciales y que el bien ganancial también es el de la sociedad. Para no confundir los bienes en la sociedad ganancial con la sociedad que constituyen los socios, había sociedades
que estaban imposibilitadas de constituir los cónyuges. Ahora, la ley dice que los cónyuges pueden constituir cualquier tipo de sociedad. Olvídense este comentario, pero se lo hago por si escuchan alguna vez, de que en algún momento había sociedades que los cónyuges no podían establecer porque se los prohibía la ley. Ahora la ley eliminó esa prohibición de constituir sociedades entre los socios, entre los cónyuges, porque no tiene sentido ya. No sé por qué vamos por la forma, contenido. Ahí, Bueno. profe, perdón, se me tildó la pantalla, porque yo pasé, pero no siguió. No, Un está bien. segundo. Vamos a esta estipulaciones nulas, artículo 13. Si querés volver a pasar, pero... Ah, sí, yo no lo veía en el celular, no sé si por ahí es conexión mía o algo así. Ahí estoy compartiendo de vuelta. Ahí estamos en la diapositiva 20, estipulaciones nulas. fíjense, la 13, estipulaciones nulas. Esto es que los contratos no pueden tener estas cláusulas. Y si son, ¿por qué son leoninas? Ustedes vieron cuando hablan de, bueno, no sé si en derecho privado vieron lo que era derecho al consumidor, que los contratos, ustedes van a comprar un teléfono, pónganle, y si dicen que no son responsables por la garantía, que son 6 meses, todo contrato de consumo tiene una garantía que no te pueden limitar. Esa cláusula es leonina. ¿Por qué es leonina? Porque no anula el contrato, anula esa cláusula. El contrato es válido, pero no anula la cláusula. ¿Qué quiere decir? Si yo hago un contrato con una empresa que me quiere vender un producto y me dice yo no tengo responsabilidad por los defectos que tenga el producto, ese contrato es válido, pero esa cláusula no es inoponible. ¿Por qué? Porque es leonina, es un tercero que es como actúa con un león con una pobre víctima. O sea, leonina, ¿por qué? Porque el tipo tiene la superioridad de hacer el contrato y como yo quiero contratar ese servicio, o pónganle, quiero contratar el cable para ver el partido de fútbol el domingo, y yo no lo contraté rápido, y no vi las cláusulas que son leoninas, si yo voy a encontrar alguna cláusula que es leonina, esa cláusula es nula, pero no es nula el contrato. ¿Se entiende cómo es la cláusula? ¿Por qué es leonina? Ahí dice, la nulidad de la cláusula no ocasiona la nulidad del contrato. Pero esto generalmente son para las cláusulas de los contratos de consumo, que son los que tienen... la gente tiene necesidad de contratar y que contrata con personas importantes, no personas, sino con sujetos importantes como son la telefonía, los cables, incluso el Estado mismo también tiene posición dominante ante nosotros los usuarios, porque ellos hacen los contratos típicos, hacen lo que quieren, pero después están las cláusulas leoninas. Bueno, pero en definitiva, ¿qué dice el artículo 1 de la Ley de Sociedades? ¿Para qué hacíamos el aporte? Lo hacemos para aportar dinero o aportes en dinero o en especie para la producción de intercambio de beneficios. ¿Y qué decía? ¿Para qué? Soportar, o sea, obtener ganancias y soportar las pérdidas. Ese principio distributivo, artículo 1, no puede estar eliminado en el contrato, ¿me entienden? La igualdad de los socios en el contrato es elemento social del contrato. Fíjense, si van al artículo 13, fíjense, dice, son nulas las estipulaciones siguientes. Que alguno de los socios reciban todos los beneficios o se lo excluya de ellos. O que sean liberados de continuar las pérdidas. ¿Qué significa? Yo no puedo decir, en el contrato societario, no puedo poner una cláusula, mirá, Roberto de Glaube va a tener beneficios, todos los beneficios para él, y cuando hay pérdidas se distribuyen. O cuando hay pérdidas no la asumen, ¿entienden? No podría ser, esa cláusula es nula porque elimina la igualdad de los socios que tiene que estar en el principio distributivo del artículo 1. ¿Me explico cómo es? Fíjense, si la leemos, que al socio capitalista se atribuye un aporte con premio asignado en su fruto, que asegura al socio su capital o ganancias eventuales, que la actividad ganancia, bueno. Yo no quiero que ustedes sepan de memoria lo que dice cuáles son las cláusulas leoninas. Pero son cláusulas ¿qué es lo que va? Ustedes si le explican, ¿qué son las estipulaciones nulas? Son las estipulaciones que van en contra del principio distributivo del artículo 1 de la Ley de Sociedades. O sea, el ejemplo más claro es decir, bueno, mirá, al socio tal le damos todos los beneficios, pero no hay pérdida. Entonces, ¿qué beneficio? ¿Cómo puede ser que yo ponga plata y no pierda? ¿Es justo eso, no? Si todos dijimos que es para distribuir las pérdidas y las ganancias en partes iguales, o proporción a la que cada uno aportó. O sea, cláusulas nulas son entonces las que hacen que esa distribución igualitaria que tienen que tener los socios
como elemento esencial del contrato no exista o se quiebre. Entonces, no es necesario ir a la ley para decir cuál es cláusula la que están establecidas ahí, sino que son cláusulas que, por darle beneficio más a uno que a otro, fuera del término de lo que aportó cada uno, o sea, puede haber beneficio por aportar más o aportar menos, pero no porque el contrato me diga que yo me eximo de los beneficios, obtengo beneficios y no pérdidas. O que alguno le atribuya, solamente las pérdidas son para un tipo de socio y por no para otro. ¿Se entiende cómo es esto de las cláusulas nulas? Sí, se entiende. Sí. Profe, una pregunta. Sí, ¿Me explicás el punto 2 del artículo 13? sí, a ver. Para que le agarre la ley, pues no tengo. En las sociedades de capital e industria, el socio capitalista que aporta capital y el socio industrial aporta solamente su trabajo. ¿Me explico? Sí. O sea, yo tengo una herrería, el tipo de herrero, yo no soy herrero, pero tengo plata para que él ponga la herrería. Entonces yo soy capitalista. El herrero pone su trabajo. Yo no puedo decir el capitalista va a perder como el industrial. ¿Por qué? Porque los dos tienen una forma de regular. Lo que pasa es que usted no lo va a entender mucho porque no vieron lo que es la sociedad de capital e industria. Pero bueno, es que el socio capitalista no diga que yo aporto, pero me aseguran que el capital que aporté se mantiene incólume. No le puede perder ese capital. Y que solamente yo puedo tener el capital solamente con un premio o los frutos de ese trabajo. Y no perder el capital. No se me explico. Yo aporto un capital. No puedo decir que como socio capitalista yo no voy a perder. El capital lo tengo que recibir como lo puse. No, los dos perdemos. El socio industrial va a perder en su forma y el socio capitalista también va a perder en su forma. Pero lo van a entender más cuando hablemos de capital e industria. Sí, Pero gracias. lo que quiero que ustedes sepan es que no quiero que estudien de memoria qué son las cláusulas nulas, sino que ustedes cuando se les pregunte cuáles son las cláusulas nulas, las que eliminan o alteran el principio distributivo del artículo 1 cuando dice que los socios tienen igualdad de condiciones, igualdad de trato, y cuando hablamos, ¿te acuerdas? Hablamos del contrato, que cada uno puede libremente contratar y contratar lo que ellos quieran. Nos ponemos de acuerdo y una vez que nos pusimos de acuerdo ya está. Pero no podemos darle a uno un beneficio excesivo, que digan, como el ejemplo más burdo sería de que yo no tengo pérdidas y solamente voy a las ganancias. Eso sería un ejemplo típico del contrato leonino. Por ejemplo, acá el quinto, que si yo, por ejemplo, somos 5 socios y un socio quiere vender su participación societaria, no puedo decir que esa participación es un precio determinado por mí, no de acuerdo a lo que vale la sociedad en el mercado. O sea, aparte notablemente su valor real al tiempo de hacerla efectiva. Nosotros cuando nos retiramos de la sociedad, ¿nos retiramos con qué? Después cuando vemos capital vamos a ver, el capital se forma con el aporte de los socios. En la sociedad tenemos que la vida societaria no se termina con el capital inicial, sino que la sociedad, ¿qué hace? Tiene una vida económica, la empresa. Ese capital puede aumentar o disminuir. Si disminuye tenemos que recuperarlo. Pero si nosotros, la vida societaria, la sociedad me permite ampliar el campo de producción y comprar un galpón más grande para fabricar mejor, comprar máquinas, una distribución de logística. Los elementos intangibles, ¿cuáles son los elementos intangibles? La marca, la clientela, cómo está posicionada la empresa en la sociedad. Eso me explico, es todo lo que vale la empresa. No vale el capital social, después cuando vemos capital y patrimonio, porque es distinto. El capital siempre se mantiene igual y el patrimonio aumenta. ¿Me explico? ¿Se dan cuenta cómo es? El capital inicial está formado ¿por qué? Por los aportes de los socios. Una vez que aportamos, la sociedad arranca su economía, la empresa. Pero la empresa no es el capital social, sino que la empresa tiene un valor que lo que la empresa en su momento que va a distinguirse del capital social. ¿Me explico?
¿Yo para qué hice la empresa? Para ganar plata, para acrecentarla. Si la empresa crece, ¿crece qué? Mi participación societaria. Mi participación societaria no va a valer el 10% del millón de pesos que aportamos inicialmente, sino que va a valer el 10% de qué? De valor actual de la empresa. Hoy la empresa, ponele, cuando constituimos la empresa valió 1 millón de pesos, hoy vale 10 millones de pesos. Yo no voy a recibir el 10% de lo que puse de 1 millón de pesos, sino que yo, cuando me retiro, voy a recibir 10% de 10 millones de pesos. ¿Me explico? Un ejemplo burdo les digo. O sea, ¿qué quiere decir? Que el capital es uno y el patrimonio es otro. En un momento se desprende el patrimonio del capital, porque el patrimonio aumenta de acuerdo a que vaya, como le vaya haciendo la empresa. Es como cuando nosotros también tenemos un patrimonio que nos deja, arrancamos con un patrimonio, como profesionales, pónganle, y el patrimonio ese va aumentando de acuerdo a mi éxito económico en la profesión o en la empresa. Acá lo mismo, el sujeto de derecho es la sociedad. ¿Tiene un capital? Sí. Un capital inicial que aportamos los socios, pero ese capital después se va a distinguir del patrimonio, el patrimonio crece o disminuye. Bueno, nunca eso no se sabe de entrada. Pero yo tengo derecho a recibir mi patrimonio, mi aporte de participación societaria por el valor real. Por eso dice ahí, otro dice que yo no puedo obligar a mi socio que venda a un valor distinto al real del mercado. ¿Me explico? Pero yo lo que quiero que ustedes que sepan acá, quédense claro en esto. Las estipulaciones nulas son leoninas, ¿por qué? Porque son nulas esa estipulación, no el contrato en sí. El contrato es válido, pero se anula esa cláusula. ¿Y cuáles son las cláusulas leoninas? Las que eliminan la igualdad que tiene que tener el socio al constituir la sociedad y al desarrollarse la vida societaria. ¿Me explico? Solamente eso me interesa que sepan, no otra cosa. Porque los ejemplos de estos los van a ver en la ley, después de mañana van a decir, bueno, esto a mí me suena que es leonino, sí, está en la ley y está. Incluso esta regulación que es en la ley no es taxativa. ¿Qué quiere decir? Que si encontramos una norma del contrato que no está en ese artículo 13, pero es leonina porque perjudica la igualdad de los socios, la podemos pelear en la ley igualmente, ¿se entiende? Es enumerativa, no es taxativa. Taxativa significa que una ley dice taxativamente estas son las normas que entran en este artículo. Cuando es enunciativa dice estas y todas las que hagan perjudicar esa igualdad de los socios o similar, semejanza a los socios en el contrato societario. El régimen de nulidad. Micrófono abierto, Axel. ¿Cómo? No, el compañero le estaba diciendo. Creo que cuando tiene el micrófono abierto deja de compartir pantalla. Ahí están viendo. Sí, yo estoy viendo. Ah, bien. El régimen de nulidad, que está en el artículo 16, estos sí son taxativas y tienen que tener restrictivo. ¿Por qué? Porque si nosotros declaramos nulidad de un contrato societario, fíjense lo que dice ahí, pierde la sociedad, pierde el Estado, pierde la comunidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos siempre como norma y como destino final, objetivo final es la conservación de la empresa. Eso lo van a ver también en concursos y quiebra cuando tengan la materia el año que viene, o no sé si el cuatrimestre que viene, a lo mejor tiene. ¿Qué es? Dice lo que tiene que tener el juez o la persona que va a aplicar la nulidad tiene que tener en cuenta estos 3 elementos. Conservación de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que la empresa es mejor que continúe y la nulidad se purgue y con eso damos que la empresa va a seguir pagando impuestos, va a seguir dando empleo a la comunidad, etc. Protección de los terceros. ¿Quiénes son los terceros? No solo los empleados, sino también los acreedores de la sociedad. Y la seguridad del tráfico comercial o empresarial, es decir, más seguridad cuando menos nulidad haya. Pero cuando es régimen de nulidad, es que nos lleva a la nulidad, a la liquidación de la sociedad, y con eso se termina la sociedad. Pero por eso dice posibilidad de subsanación. ¿Cuál es? Eliminando el vicio o defecto. Si hay un efecto que puede eliminarse, se elimina y se purga el defecto y la sociedad sigue sin liquidarse. Respecto a la nulidad con el vínculo de algunos socios, dice solo es causal de nulidad si es esencial
la participación o prestación de socios involucrados. ¿Qué significa? En una sociedad de capital e industria, si la nulidad la lleva el socio capitalista, la sociedad ya no puede funcionar porque no puede haber la sociedad de capital e industria con solamente el socio industrial. Entonces, si la nulidad le afecta al socio capitalista o al socio que tenga importancia, es cuando es esencial para la prestación del socio involucrado. Y la sociedad unipersonal obviamente se afecta al único socio. ¿Está claro eso? La nulidad. Ahora vamos a ver cuáles son las nulidades. El artículo 17 habla de las sociedades atípicas, lo que le comentabas hoy. ¿Cuáles eran las sociedades típicas? ¿Cuáles eran entonces? La sociedad que está numerada, el capítulo 2, que era la sociedad, se las enumera de nuevo para que las tengan en cuenta y que sepan que no hay otras sociedades que no sean esas, la ley de sociedad argentina. Tenemos la sociedad colectiva, la sociedad de capital e industria, la sociedad comandita simple, la sociedad responsable limitada, la sociedad anónima y la sociedad comandita por acciones. Esas son las sociedades típicas. Las sociedades que no son típicas quedan dentro de esta tipicidad del artículo 17. ¿Qué significa? Que no produce los efectos propios de su tipo. Significa que los socios no van a tener la responsabilidad que tiene la sociedad que no tiene tipo o no cumplió con los tipos establecidos en el capítulo 2. Y quédense tranquilos que esta la vamos a ver en la clase siguiente, creo que es, o la tercera, que es la sociedad de sección cuarta tiene un régimen específico, que es otra de las reformas que tiene la ley. O sea, por ahora nos quedamos que la tipicidad es cuando las sociedades no tienen los tipos, ¿cuáles tipos? Los que están en el capítulo 2. O que no tienen elemento tipificante o les falta un elemento de tipo. Pero quédense tranquilos que esto lo vamos a ver cuando veamos la sociedad de la sección cuarta del capítulo 1. ¿Está claro? Si no entienden, díganme o párenme, porque por ahí yo lo voy a hacer muy largo, por ahí ya con esto terminamos un ratito, terminamos todo y el viernes vemos la... Sí, se entiende, profe. Bueno, el artículo 18 habla de las sociedades que tienen objeto ilícito. Cuando vemos el contrato, ¿se acuerdan que los contratos tenían como objetos que sean posibles, que sean no solamente posibles físicamente, normalmente, sino jurídicamente imposibles? O sea, no puedo poner en el contrato cosas que no pueden ser ni materialmente, ni físicamente, ni jurídicamente posibles. Y se acuerdan que eran las objetos ilícitos las que estaban prohibidas por la ley y también las que están contrarias al orden público, la moral y las buenas costumbres. Eso es muy difícil determinar cuáles son el orden público, la moral y las buenas costumbres. Eso queda determinado de acuerdo a lo que establece la legislación nuestra. Pero son ilícitos, son las que son objetos, son sociedades ilícitas. Las consecuencias son nulas y procede su liquidación. Produce la pérdida de los derechos de los socios, o sea que los socios pierden, si han hecho aportes, pierden los aportes porque responden de forma ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales. Ahí va eso en paréntesis. La responsabilidad limitada, ilimitada y solidaria significa, ¿saben lo que es eso? No. Bueno, las sociedades de la sección del capítulo 2 tienen distintos tipos de responsabilidades. Se los enumero así, lo vamos a ver después más concreto. Pueden ser limitada o ilimitada. ¿Qué significa que es limitada? Yo limito mi responsabilidad por las deudas sociales, no por las deudas del socio, sino las deudas sociales, con lo que aporté. Yo aporté tanta X cantidad, hice un aporte, y mi responsabilidad limito a ese aporte. Cuando es ilimitada, no respondo solamente con el aporte, sino también con todo mi patrimonio. ¿Está claro? Bueno, parece que sí pasó con la otra. Solidaria significa que... Sí. Solidaria es cuando hay varios deudores y varios acreedores. Acá hay varios deudores que son... El único deudor principal es... vamos primero con subsidiaria. Las responsabilidades de los socios es subsidiaria. ¿Por qué? Porque el socio responde en subsidio de quién. Del obligado principal, ¿quién es? El sujeto de derecho, que es la sociedad. Entonces, el socio responde subsidiariamente por las deudas de la sociedad. ¿Qué significa subsidiariamente? Que el acreedor me viene a cobrar a mí, socio, le va a decir, no, che, escuchame, primero cobrar a la sociedad. Si la sociedad no te alcanza el patrimonio de la sociedad, venía a cobrar a mí. Eso es subsidiario.
¿Me explico? O sea, que la responsabilidad del socio siempre es subsidiaria de la sociedad. Porque tenemos en cuenta que la sociedad es, por el artículo 2, el sujeto de derecho. Entonces, la sociedad siempre responde a la sociedad y en subsidio el socio. Y cuando es solidaria, es que los socios responden subsidiariamente por las deudas sociales de forma solidaria. ¿Qué significa? Que cada uno y cada cual responde por el total de la deuda de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Somos 3 socios. La sociedad tiene una deuda de 10.000, póngale, $10.000. La sociedad tiene para cobrar 5.000, puede pagar. Los otros 5.000 me los cobra al socio A, al B o al C, no importa a quién. Yo como acreedor le puedo cobrar a cualquiera porque son solidariamente responsables. ¿Qué significa? Que A, B y C responden por el total de deuda y cada cual por la deuda del total. Después, obviamente, las relaciones internas, yo diré, bueno, yo pagué el total, le reclamaré al socio la tercera parte de cada uno lo que respondía cada uno. Pero yo al tercero respondo solidariamente. Significa que al tercero le respondo en forma total de la deuda solidariamente contratada. ¿Se entiende? Yo no respondo por la parte que me corresponde, sino respondo por el total de la deuda de la sociedad. Es subsidiaria, sí, pero respondo por el total Sí, de la se deuda. entiende. Esa es solidaria. Después van a ver que la sección cuarta es mancomunada, que es lo contrario a la solidaria, que responde solamente por la parte que aportó. Y la solidaria es por el total. Profe, una consulta. Sí, Cuando es la responsabilidad es solidaria, sí. ¿pueden reclamarle primero a los socios o siempre se sigue este orden de primero a la No, sociedad siempre y es el excedente a subsidiaria. los socios? Tenemos primero Ok, siempre es así. y solidaria. Bien, Pero eso, fíjense que eso sale lógicamente de lo que es el sujeto de claro. derecho. El sujeto de derecho, acá dijimos que es la sociedad. La sociedad es la que se obliga, Bien. la que se contrata, la que compra, la que vende, la que contrata al empleado, etc. El socio de solvencia es aportar, nombre representante y el representante que maneja toda la sociedad. Ahora bien, cuando la sociedad carece de dinero, el acreedor va a decir, bueno, voy a la sociedad no tiene, ahí voy al socio. Y el socio va a decir, bueno, ¿usted fue a la sociedad? Sí. La sociedad no tiene plata. Bueno, ahí entra la solidaridad. Decir, bueno, yo reclamo a usted, a mí no me importa cómo es la relación de usted, socio, adentro. Yo a usted le reclamo total, porque usted sé que tiene patrimonio y es más fácil correr a usted que a los otros. Y yo no me puedo negar porque es solidario. Después yo le reclamaré a mi socio si puedo cobrarle o no, pero yo ya tuve que pagarle al acreedor porque era solidariamente mi responsabilidad. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Esta sociedad de objeto ilícito, fíjense lo que dice al final. ¿Será posible que exista una sociedad con objeto ilícito? Si tengo que registrarla en la dirección de persona jurídica, hay una persona que controla. Es casi imposible que exista una sociedad de este tipo. ¿Por qué? Porque el control estatal que hay es tan grande que no podría haber una sociedad de objeto ilícito en la actualidad. En su momento podría haber habido, pero no existe la sociedad de objeto ilícito. ¿Me explico? Y aparte, fíjense lo que dice ahí, es ridículo o lógico, no será lógico que esté denunciado en el contrato el objeto ilícito. No vamos a decir, estamos formando la sociedad para contrabandear. No vamos a decirlo en el contrato, ¿me entienden? ¿Se entiende lo que es el objeto ilícito? Sí, Sí, profe. Es medio ridículo que exista. Yo no quiero decir que la ley lo trata, pero es medio ridículo que exista una sociedad de este tipo que la encontremos alguna vez en la normativa o en la vida real de una entidad societaria. Porque nadie va a ser tan gil de decir, bueno, vamos a hacer una sociedad para contrabandear, para vender droga, etc. No sé, el objeto puede ser. Vamos a disfrazarlo de otra forma, pero no en objeto ilícito. Por eso después vamos a ver en la 25, que acá sí. Estas sí son más. Pasar a la otra. Objeto. No, la 19. El artículo 19. La anterior. Acá sí. Esto sí puede ser que exista. Fíjense, acá el objeto es lícito. O sea, el objeto es lícito. Pero su actividad es ilícita. El ejemplo que damos. Ejemplo. Sociedad cuyo objeto es la importación y la exportación de productos, pero en la realidad la actividad era el contrabando. Los tipos en la actividad pusieron lícitamente, nosotros vamos a evitar importar y exportar mercadería. Pero los tipos por abajo contrabandean. Entonces ahí sí es más fácil que exista este tipo de sociedades, porque la sociedad aparentemente tiene un objeto ilícito, pero descubrimos después que la actividad es ilícita. Actividades ilícitas son en plural, porque son frecuentes y reiteradas. No es que la sociedad en una sola haya hecho una actividad de esta, sino que tiene que ser
la actividad habitual de la sociedad. Me explico, no es que la actividad ilícita no es una sola, sino es habitualmente en vez de realizar el objeto ilícito hacen actividad ilícita. Esta se resuelve el pedido de parte o de oficio. ¿Qué quiere decir el pedido de parte? Que los socios pueden pedirla o la dirección persona jurídica la anula directamente porque la descubre la actividad ilícita y se aplica el 18 anteriormente. O sea que la sociedad es nula, los socios no pierden sus derechos, los terceros pueden comprar, adquirir cobrarse sus acreencias porque los socios ya no dan responsabilidad ilimitada, pasa a ser responsable ilimitado a los socios. Lo que sí deja claro, los socios de buena fe no involucrados. Lo que yo les decía hoy. Yo, por ejemplo, aporté en la sociedad de objeto ilícito. Decía, bueno, vamos a aportar en la sociedad para actividad de exportación e importación. Yo, como le dije, como socio, hago el aporte y me voy a mi casa y me olvido de la administración. Pero el tipo que está en la administración, o los socios que quedaron ahí, me están perjudicando y me están haciendo actividades ilícitas. Si yo demuestro que soy de buena fe, es decir, que no conocía la actividad ilícita, puedo cargar a salvo mis derechos y no responder como el otro socio. ¿Me explico cómo es eso? O sea, yo desconozco que la actividad ilícita, porque yo constituí una sociedad de objeto ilícito. Ahora, si la actividad después se transformó en ilícita, yo no tenía conocimiento. Obviamente tengo que demostrarlo de que yo no soy una persona tengo buena fe y que no conocía esta actividad ilícita. ¿Me explico? Es una cuestión de prueba todo esto. Después, bueno, será cuestión de que el abogado o el contador le maneje la actividad para demostrarlo. Y después la última que vemos, y con esto terminamos para no cansarnos más, la objeto ilícito con actividad, el objeto prohibido. Estas son de razón del tipo. ¿Por qué? Hay actividades, por ejemplo, los bancos, entidades financieras, aseguradoras, no pueden actuar solamente bajo forma de tipo sociedad anónima. ¿Qué quiere decir? Como dice ahí, la actividad es que por su importancia el Estado selecciona la figura societaria adecuada al carácter de la empresa. Es decir, como la actividad financiera de los bancos y las aseguradoras es tan importante para la actividad, porque juegan con toda la plata nuestra y con los derechos y nuestra percance que tengamos, etcétera, como son las aseguradoras, la ley, el Estado le permite funcionar solamente para un tipo societario, que es el tipo societario de sociedad anónima, que es el tipo societario más complejo y que más requisitos tiene. Entonces, estas sociedades, la actividad como el objeto son lícitas, pero la ley, el Estado le exige que el objeto para el cual constituye la sociedad no puede ser sino con un tipo societario. Entonces, esa sociedad lo que tiene que hacer es, si la actividad se hizo, por ejemplo, si una persona tenía una financiera, prestaba y compraba una actividad financiera no regulada por el Estado, y después quiere ingresar en una actividad financiera regulada por el Estado, va a tener que sí o sí ayornarse a la actividad, al tipo societario que establece la ley. Por eso el artículo 20 dice que las sociedades que tengan objeto prohibido, razón del tipo, son una nulidad absoluta. Siempre se aplica el 18. O sea, que el 18 son responsables los socios, etcétera, y que no pueden alegar buena fe. Pero el objeto prohibido es cuando el tipo societario, la actividad económica que realiza la sociedad no puede ser sino solamente bajo un tipo específico. Y ahí habla el 94, porque aquí es una causal de disolución también. Se aplica disolución por imposibilidad desobediente de cumplimiento del objeto. ¿Qué quiere decir esto? Solo el origen del derecho societario. Significa que, obviamente, si el objeto prohibido está desde el principio, se anula directamente desde el contrato. Ahora, si el objeto prohibido surgió después porque la actividad mutó, la imposibilidad de cumplimiento del objeto es una de las causales de disolución del artículo 94 que vamos a ver después cuando veamos precisamente disolución y liquidación de sociedades, que es la última parte del capítulo primero, antes de ingresar al capítulo segundo de la sociedad en particular.
Bueno, por hoy terminamos. No sé, esto se lo bajo, mañana se lo voy a subir. Lo que les pido es que el viernes nos juntamos de nuevo. Si no tienen ninguna pregunta, nos saludamos y nos vamos. Que el que tiene pregunta lo hace y lo va a subir a la plataforma. Así que para que para no extender la clase de hoy, el viernes nos juntamos de nuevo y si hay el que tiene alguna duda, la charlamos y la vemos. ¿Claro? Profe, el viernes es 19 horas también. 19 a 20, sí. El viernes va a ser para los dos, para Junín y para mí, así que no sé cómo hacer si se puede por el sistema este que no sé que tiene un... Bueno, gracias. Así que bueno, nos vemos el viernes y si no el martes que viene. Profe, la única consulta con respecto a la bibliografía, ¿solo la ley o algún otro Mira, libro? yo les recomiendo que con la ley lo que damos en clase generalmente alcanza. Si hay alguna cosa que no esté, que le digamos, bueno, estudienlo por algún lado. Si tienen alguna ley comentada, por ahí les sirve no comprarla, si no la pueden conseguir, la consiguen en algún lado. Pero con la ley, lo que damos en clase, fíjense que más o menos está aclarado. Después ustedes lo que tienen que ver es al lado del... Yo lo que hago cuando estudiaba, agarraba la ley y al lado ponía las cosas, o en un apunte decía un artículo 1, ¿qué me importa de esto? Que dijo el profe que es la actividad empresarial. ¿Cuál es la actividad empresarial? La actividad que se dedica a la distribución, al intercambio, producción de bienes y servicios. Artículo 2, sujeto de derecho. ¿Qué significa su derecho? Que actúa a través de representantes, la sociedad queda conformada y una vez que se conforma ya es distinta a los socios. Todo eso que se van... Yo lo que hago es dibujar en la ley, comentar al lado o en un apunte decir un artículo 1 que es lo importante. Y todo eso te sirve después para estudiar, me parece a mí. ¿Está claro? Perfecto, buenísimo. ¿Alguna pregunta? Si no, el viernes nos vemos y charlamos de nuevo. No, Bueno. profe. Listo, gracias. Buenas noches. ¿Alguien que... Chao, profe, gracias. Chao. ¿Alguna pregunta? No. Sí, ¿qué se va a ver el viernes? ¿Cómo? ¿Qué es lo que se va a ver el viernes? Te vuelvo a repetir, dijimos recién que las preguntas, todo lo que vimos hoy y que ustedes tengan dudas, lo vemos el viernes, lo repasamos de nuevo el viernes. Es como una clase de repaso, pero no es importante ni tampoco, por ahí va a durar media hora, 40 minutos o menos. Cada uno el que quiera, el que se conecte, el que tiene una duda o que quiere... no vamos a hacer algo nuevo, ¿me explico? No es que se va a perder algo. Se va a perder las aclaraciones que algunos piden, nada más. Bueno, gracias. No, por favor, gracias. Buenas noches. ¿Alguna otra pregunta?